Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los problemas en dos dimensiones. Entonces, si tenemos una figura como la que se muestra a continuación, y vamos a decir que tenemos unas fuerzas actuando sobre el mismo, de esta manera. Y vamos a tomar un punto cualquiera de coordenadas x, y, como este de acá, por ejemplo, siguiendo esta convención. Y claro, con deformaciones v respectivamente. Esta lado va a ser u y aquí va a ser b. Y vamos a agrupar esta deformación mediante un vector como el que está acá, v, en la dirección x y y, por supuesto, transpuesta. Después vamos a tener lo que es el vector de formación, por supuesto con el epsilon en x en y y tau xy, o sigma xy. Luego vamos a tener lo que es el vector de formación con epsilon x, epsilon en y, lambda xy, toda la matriz transpuesta. Por supuesto sigma, el vector sigma con sigma en x, sigma en y, lambda xy, la matriz transpuesta, el vector de fuerzas, digamos que es simplemente un vector de fuerzas en dos direcciones y se va, por supuesto, descomponer en la fuerza en x y en la fuerza en y, de la misma manera transpuesta. De tracciones también de la misma manera, tau en x, tau en y. Y no olvidemos que, por supuesto, epsilon en x va a ser igual a la derivada del vector u respecto de x de manera homóloga para epsilon en y. Vamos a hacer la derivada respecto de y. Y lambda xy va a ser igual a la diferencial de u respecto de y más la diferencial de b respecto de x. No. Bueno, esto es tau, mejor dicho, tau xy. De manera general, sigma lo podemos definir como d por el vector epsilon, que es desde acá, ya lo conocemos. Bueno, donde d va a ser esta expresión de acá. Donde por supuesto este término de acá va a ser el coeficiente de Poisson del material. Ahora, bueno, si tenemos el anterior elemento, y bueno, lo vamos a dividir en triángulos para el análisis. Digamos que así. Bueno, entonces si tomamos uno de estos elementos triangulares, bueno, ya sabemos, y lo dividimos en nodos, digamos 1, 2 y 3, con sus respectivas direcciones x y.
Sabemos igual que las deformaciones va a ser, en X va a ser U y en Y va a ser B. Y bueno, además sabemos que este elemento de acá van a tener sus respectivas deformaciones. Q1, para el caso del nodo 1, Q2, ahora el nodo 2, Q3, Q4, Q5 y Q6. Entonces vamos a expresar estas deformaciones en un solo vector y va a quedar de esta manera: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. Y todo este vector, esta matriz va a ser transpuesta. Bueno, ahora vamos a expresar el vector global de deformaciones. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Entonces no va a ser más que Q1, Q2 y hasta Q2n, donde n es el número de nodos que tiene cada elemento de análisis, en este caso 3. Bueno, y algo que hay que aclarar es que los números no corresponden al nodo en sí, solo corresponden a la deformación en una dirección del nodo, y cada locación individual corresponde a la deformación. Y cada locación de cada objeto normalmente corresponde a lo que nosotros vamos a llamar grados de libertad. Entonces vamos a expresar las deformaciones de este objeto en cualquier punto V, como el que tenemos ahí, como sigue. En 1, U va a ser N1, Q1, más N2, la función de forma 2, Q3, la función de forma 3, Q5, como podemos ver acá, si estamos hablando de la dirección en X a la que corresponde U, entonces podemos ver acá que es Q1, Q3 y Q5. Ahora, de manera homóloga para B, guiándonos con este gráfico, vamos a tener que B va a ser igual a la función de forma 1, Q2, N2, la función de forma 2 por Q4, la función de forma 3 por Q6, y bueno, podemos expresar el vector de formación de manera matricial esta nomenclatura va a ser mucho más clara. Va a ser simplemente la función de forma 1, 3,
5, 2, 4. Bueno, aquí me falta uno. N6 o la función de forma 6, esa es una matriz. Bueno, vamos a ver esto. Para acá. Esta matriz de las deformaciones no se transpuestas, no lo olviden. Y va a ser simplemente un Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. No, error mío, esto no es. Error mío, esto no es 6. Es N1, N2, N3. Función de forma 1, aquí también. Función de forma 2, función de forma 3. Para que tengamos esta misma expresión de acá. Bueno, ahora si hacemos un cambio de variable, vamos a decir que la función de forma n1 va a ser igual a z y la función de forma n2 va a ser igual a nu. Y por tanto la función de forma n3 va a ser igual a 1 menos z menos n menos nu. ¿Esto por qué? Porque n1, la función de forma 1, más la función de forma 2, más la función de forma n3, va a ser igual, o tiene que necesariamente ser igual a 1 en todas las locaciones. Eso es porque la deformación necesariamente tiene que ser combinación de las tres funciones de forma, ya que estamos hablando de tres nodos de elementos, ya que estos elementos que estamos estudiando son de tres nodos, entonces tiene que ser una proporción de que nos dé 1, que la sumatoria nos dé 1. O bueno, dicho de otra manera, el 100% de la deformación total. Bueno, ese es el comportamiento al que se expone un sólido al ser deformado. Va a deformarse, como habíamos dicho anteriormente, en respectivas fracciones. Eso, por supuesto, en qué proporción va a depender de dónde caiga la carga. Entonces, de manera resumida, podemos decir que la deformación total va a ser la combinación de las tres funciones de forma para este tipo de elementos de acá, en el que tenemos tres nodos, estos elementos triangulares, por así decirlo. Entonces vamos a reemplazar esto acá, en estas funciones de acá, y previamente para eso vamos a representar isoparamétricamente
las anteriores ecuaciones de las que les había hablado. Entonces en x, en la dirección x nos va a quedar la función de forma 1 por x1 más la función de forma 2 por x2 más la función de forma 3 por x3 y para y de manera homóloga la función de forma 1 por y1 más la función de forma 2 por y2 más la función de forma 3 por y3. Bueno, entonces si simplemente hacemos el cambio de variable que habíamos propuesto anteriormente, nos va a quedar z por x1 más nu por x2 más esta expresión de acá que va a reemplazar a la función de forma 3 por x3, y de la misma manera lo vamos a hacer para el componente en y2 y y3. Ahora simplemente vamos a reordenar o a hacer factor común y vamos a tener z que multiplica a x1 menos x3 y nu que multiplica a x2 menos x3 más x3. Entonces, bueno, vamos a darle otra nomenclatura. Podemos decir que esta expresión de acá, entre las expresiones de acá entre paréntesis, vamos a decir que zx13 más nu x23 más x3. Y bueno, de manera similar lo vamos a hacer para el componente en y vamos a tener z y13 más nu que con y que va de 2 a 3 y y3. Ahora vamos a hacer lo mismo para v. A ver si teníamos acá está. Entonces vamos a tener zq13 nu q que va de 3 a 5 como pueden ver acá, y por último q3. Y de la misma manera vamos a hacerlo para b. Esto va a ser z por q que va de 2 a 4 más nu que va con q por q que va de 4 a 6 más q6. Bueno, ¿por qué es que he hecho esta relación acá con x y y? Es porque, bueno, nosotros necesitamos relacionarlo con cualquier punto. Si es que queremos la deformación en un punto x y cualquiera, vamos a relacionar las variables, por así decirlo, para que tengamos los resultados que queremos, ya sea cualquier punto que nosotros estemos analizando. Acá, de este objeto de acá. Perdón, mi error, esto es 5.
Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación. Digamos que tenemos un elemento con estos tres nodos y estas coordenadas respectivamente. Si hacemos un sistema XY, entonces, bueno, sabemos entonces de las anteriores ecuaciones que la coordenada X va a ser igual a Z X1 menos X3 más nu X2 menos X3 más X3. Bueno, para Y de manera simplificada va a ser ZY1, 3 más nu Y, que va de 2 a 3 más Y3. Bueno, entonces vamos a reemplazar acá y tenemos en X que es 3.85, en Z X1 menos X3 1.5 menos 4, tenemos menos 2.5 más X2 menos X3, 7 menos 4, que sería 3 veces nu, y por X3, que vamos a sacar que es 4, bueno, y para Z, o mejor dicho para Y, tenemos 4.8 menos 5 menos 3.5 y 7, como podemos ver acá. Entonces, resolviendo el sistema, vamos a tener que, bueno, N1 va a ser igual a, sabemos que es igual a Z, entonces va a ser 0.3, N2, sabemos que es igual a nu, va a ser igual a 0.2, bueno, y bueno, sabemos que N3 era igual a 1 menos Z menos nu, o dicho de otra forma, igual a N1 menos N2. Entonces vamos a tener que esto es igual a 0.5. N3. Bueno, entonces si reemplazamos, vamos a tener que este vector u va a ser igual a 0.3, 0, 0.2, bueno, entonces vamos a tener que el vector u va a ser igual a 0.3, 0, 0.2, 0,
0.5 y 0. Esto no es más que las ecuaciones que ya conocíamos. Vamos a pegar esto acá. Y aquí vamos a tener 0, 0.3, 0, 0.2, 0 y 0.5 por último. Y el vector de formación, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. No se olviden que como son 3 nodos, en cada nodo vamos a tener 2 deformaciones. Por eso es que son 6 deformaciones en total. Bueno, entonces de esta manera es como podemos encontrar cualquier deformación dentro de cualquiera de estos elementos. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación. Vamos a decir que tenemos una estructura como esta, con los grados de libertad como se muestran acá. Este está empotrado, esto también. Y este es un apoyo móvil con estas dimensiones. Vamos a decir que este es el nodo 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Y vamos a dividir estas secciones en el elemento 1 y el elemento 2 para su análisis. Entonces vamos a decir que el elemento 1 va de los nodos 1, 2 y 4. Y el elemento 2 está conformado por los nodos 2, 3 y 4, como podemos ver acá. Entonces vamos a definir las matrices del elemento 1. Ya hemos definido estas fórmulas previamente. Entonces esto no hace más que la coordenada en Y, que va de 2 a 3. Y esta va a ser 3, 1. Esta va a ser 1, 2. X, 3, 2. X, 1, 3. X2, 1. X3, 2. Y2, 3. X1, 3. Y3, 1. X2, 1. Y por último Y1, 2. Además sabemos que el jacobiano es igual a 2 veces el área del elemento.
Y bueno, habíamos definido acá un espesor de cada elemento de 0.5 pulgadas. Entonces, acá vamos a tener 6. Aquí vamos a tener, que es más claro, 2. Menos 2. Y 0. Bueno, acá vamos a tener menos 3, 0. Acá vamos a tener 3. Menos 3. 0. 3. 2. Este elemento de acá va a ser 0. Y por último va a ser aquí menos 2. Y cerramos esta matriz. Ya tenemos la primera. Bueno, ahora hacemos lo mismo para el elemento 2 y nos va a quedar, ya sabemos que es 6. Menos 2. 0. 2. Y 0. 3. 0. Este elemento de acá es menos 3. Menos 3, menos 2, aquí 0. Y el último elemento va a ser igual a 2. Bueno, ya tenemos esta ecuación, ya la conocíamos. Bueno, algo que hay que darnos cuenta. Bueno, viendo el gráfico de acá, por las condiciones de borde, si este es si vamos a decir que este es el nodo 1, entonces tenemos una deformación Q1 en X y una Y que va a ser Q2. Aquí vamos a tener Q3 en X. Acá Q4. En el nodo 3, de la misma manera Q5.
acá Q6 en Y. Para el nodo 4, Q7, Q8, entonces por estas condiciones de borde podemos ver que Q2, Q5, Q6, Q7 y Q8 van a ser 0. Bueno, acá sabemos que está empotrado, así que no hay deformaciones ahí. Acá tenemos una deformación. Acá está restringido solo en la dirección Y, por eso es que Q2 va a ser 0. Acá es un apoyo móvil justo en la dirección X, por eso es que Q1 sí o sí va a tener una deformación. Entonces, habíamos dicho que Q2 Q5, Q6, Q7 y Q8. Todos estos van a ser igual a 0. Entonces, el resultado de la matriz K1 y K2 como tenemos dos elementos, nos va a dar una matriz de 6 por 6. Esto con las direcciones en cada nodo de 1, 2, a ver, para la matriz 1 va a ser con las direcciones de 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Bueno, y para K2 va a ser 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, ahora vamos a explicar en qué consiste esto de los elementos. Bueno, si se dan cuenta, ¿por qué dijimos la matriz 1? Porque si tenemos, por ejemplo, en el nodo 1, tenemos que engloba los nodos 1, 2 y 4, este elemento, y por tanto su matriz K1. Tenemos Q1, Q2, Q3, Q4 y Q7 y Q8. Es lo que estamos haciendo acá. Y lo mismo vamos a hacer para la matriz K2. Es decir, estas posiciones también van a ocupar en nuestra matriz fusionada. Una vez que tengamos la matriz global de todo este elemento de acá, que incluye 1 y 2 respectivamente. Bueno, y si recuerdan, bueno, la expresión global, general, de pi, de la energía potencial, cuando ya estudiamos todo el elemento, podíamos expresarla de esta manera, donde esta es la matriz de deformaciones globales y esta es la matriz de rigideces globales.
Entonces nuestra matriz global, por supuesto, va a ser Q, Q1, Q2 hasta Q8 en este caso. Por supuesto, esta matriz va a ser transpuesta. Entonces, nuestra matriz resultante K, la global, esta de acá, nos va a dar como resultado una matriz de 8 por 8. Entonces, como habíamos definido antes, entonces los elementos de la matriz K1 van a estar en celeste ocupando estas posiciones. 1, 2, 3, 4. Así. Así. Y así. 1, 2, 3, 4. Y por último, 7 y 8. Y de la misma manera para esta parte de acá, necesitamos elementos en 7, 8, 1, 2, 3 y 4. Entonces, esto va a seguir hasta acá. Aquí. Y aquí. Esa llegaría a ser nuestra matriz K1 del elemento 1. Y bueno, recordemos, la matriz K2 va a ser 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces lo vamos a definir acá. Va a tener un elemento aquí también. Claro, se van a sumar. 3, 4. Aquí, aquí. Y por supuesto acá, en medio. 5, 6. De la misma manera acá. Y en 7 y 8. Para que esté claro, esto es aquí.
Y esa sería entonces nuestra matriz K2.